la maravillosa y mítica Cleopatra es mordida por una serpiente a raíz de una situación muy trágica, que veremos en un instante. Saludos, exploradores de la historia. Hoy, nos adentramos en los misterios y la majestuosidad del antiguo Egipto para descubrir la fascinante vida de una de las mujeres más poderosas y enigmáticas de todos los tiempos, Cleopatra VII Filopator. Desde su nacimiento en el seno de la legendaria dinastía ptolemaica hasta su trágico final, Cleopatra ha cautivado la imaginación del mundo durante siglos con su belleza, inteligencia y astucia política. Hablar de Cleopatra es adentrarse en un mundo de intrigas, poder y romance en el antiguo Egipto. Su historia está envuelta en mitos y leyendas, pero también en acontecimientos históricos que la convirtieron en una de las figuras más fascinantes del mundo antiguo. Cleopatra VII Filopator nació en el año 69 a.C. en Alejandría, una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas del mundo antiguo. Como miembro de la dinastía ptolemaica, su linaje se remontaba a uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo Isóter, quien se había convertido en faraón después de la muerte del gran conquistador. Y su madre Cleopatra V Trifaena. Desde una edad temprana, Cleopatra fue educada para asumir responsabilidades de gobierno. Recibió una educación excepcionalmente completa, aprendiendo múltiples idiomas, incluyendo el griego, el egipcio, el latín y el arameo, lo que le permitió comunicarse con una amplia gama de personas en su reino y más allá. También se le enseñó historia, filosofía, matemáticas y música, entre otros temas, preparándola para asumir un papel activo en la política y la administración del reino. Sin embargo, la juventud de Cleopatra estuvo marcada por las luchas internas por el poder dentro de su propia familia. Tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII, en el año 51 a.C., Cleopatra ascendió al trono egipcio junto con su hermano menor, Ptolomeo XIII. La relación entre los hermanos era tensa, y pronto estalló un conflicto por el control del reino. Cleopatra fue exiliada de Egipto, pero no tardó en buscar aliados para recuperar su posición. Cleopatra se dirigió a Roma en busca de ayuda. Allí, se encontró con Julio César, quien estaba inmerso en una lucha por el poder en la República Romana. Cleopatra cautivó a Julio César con su inteligencia y encanto, y juntos formaron una alianza política y personal. Julio César la ayudó a recuperar el trono egipcio, y Cleopatra le proporcionó apoyo financiero y político en sus esfuerzos por consolidar su poder en Roma. Ellos tuvieron un hijo juntos, llamado Ptolomeo XV Filopator Filometor César, conocido como Cesarión. Cleopatra esperaba que Cesarión fuera reconocido como el heredero legítimo de Julio César y, por lo tanto, como heredero del trono romano. Después de la muerte de Julio César en el año 44 a.C., Cleopatra se encontró en una posición precaria en Egipto, enfrentándose a nuevas amenazas por parte de los líderes del segundo triunvirato romano, especialmente Octavio, el futuro emperador Augusto, y Marco Antonio. Cleopatra, conocedora de la importancia de mantener aliados poderosos en Roma, se acercó a Marco Antonio en busca de apoyo y protección contra Octavio. Se dice que su encuentro tuvo lugar en Tarso, una ciudad en la actual Turquía, donde Cleopatra llegó a bordo de una magnífica embarcación y se presentó ante Marco Antonio de manera impresionante. El romance entre Cleopatra y Marco Antonio fue instantáneo y apasionado. Él quedó cautivado por la inteligencia, el encanto y la belleza de Cleopatra, y pronto se estableció una relación personal y política entre ellos. Cleopatra lo acompañó de regreso a Alejandría, donde pasaron un tiempo juntos, celebrando lujosas fiestas y banquetes para honrar su alianza. Durante su tiempo juntos, tuvieron 3 hijos gemelos, llamados Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Estos hijos simbolizaban la unión entre Egipto y Roma, y se esperaba que desempeñaran un papel importante en la política del Mediterráneo oriental. Sin embargo, su relación también enfrentó desafíos, especialmente debido a las tensiones con Octavio y a las luchas internas en Roma. En el año 31 a.C., estalló la batalla de Accio entre las fuerzas de Octavio y las de Marco Antonio y Cleopatra. La batalla de Accio fue un enfrentamiento naval decisivo que tuvo lugar el 2 de septiembre del año 31 a.C., cerca de la ciudad de Accio en Grecia. Fue un conflicto crucial en las guerras civiles romanas y marcó el enfrentamiento final entre los dos líderes del segundo triunvirato romano, Marco Antonio y Octavio. La batalla de Accio fue el clímax de una serie de conflictos entre Octavio y Marco Antonio,
que estaban en disputa por el control del mundo romano. Marco Antonio había formado una alianza con Cleopatra, la reina de Egipto, y juntos lideraban un poderoso ejército y una formidable flota naval. Por otro lado, Octavio contaba con el apoyo de Roma y de una coalición de aliados. La batalla de Accio comenzó cuando la flota de Octavio, comandada por su almirante Agripa, se enfrentó a la flota de Marco Antonio y Cleopatra en el mar Jónico. A pesar de la superioridad numérica de las fuerzas de Marco Antonio, la flota de Octavio logró infligir graves daños a los barcos enemigos, gracias a tácticas navales innovadoras y a la habilidad de sus marineros. Durante la batalla, la flota de Cleopatra intentó retirarse del combate, lo que llevó a Marco Antonio a seguirlos. Esta decisión resultó desastrosa, ya que dejó a las fuerzas terrestres de Marco Antonio expuestas al ataque de las tropas de Octavio. Después de horas de combate, las fuerzas de Marco Antonio fueron derrotadas y muchos de sus barcos fueron capturados o destruidos. La derrota en la batalla de Accio marcó el colapso de la alianza entre Marco Antonio y Cleopatra, y significó el fin de la influencia de Marco Antonio en Roma. Después de la batalla, Octavio persiguió a Marco Antonio y Cleopatra hasta Egipto. Con la ciudad sitiada por las fuerzas de Octavio y la derrota inminente, Marco Antonio se suicidó en el año 30 a.C. según las fuentes históricas. Cleopatra quedó devastada por la muerte de su amante y aliado, pero aún tenía la esperanza de encontrar una salida para ella y su reino. Según las crónicas históricas, Cleopatra intentó negociar con Octavio, esperando asegurar un trato favorable para ella y sus hijos. Sin embargo, Octavio estaba decidido a llevarla a Roma como trofeo de su victoria. Ante la perspectiva de ser llevada como prisionera y temiendo por su destino y el de su reino, Cleopatra decidió tomar una decisión desesperada. Se encerró en su mausoleo real en Alejandría, donde se había refugiado con sus más fieles seguidores. Allí, se dice que se suicidó mediante la aplicación de veneno de serpiente. Generalmente se menciona a una serpiente ASP en su brazo o, según algunas versiones, al ingerir una poción venenosa. La muerte de Cleopatra marcó el fin de una era en Egipto y el comienzo del dominio romano sobre la región. Con su muerte, la dinastía ptolemaica llegó a su fin, y Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano. El suicidio de Cleopatra mediante veneno de serpiente no solo fue una elección personal, sino también un gesto simbólico. En la mitología egipcia, las serpientes estaban asociadas con la protección y la realeza, y el uso de veneno de serpiente como medio de muerte resaltaba la conexión de Cleopatra con el mundo divino y su posición como reina de Egipto. Después de la muerte de Cleopatra, Octavio se apoderó de su tesoro y sus posesiones, incluidos los valiosos artefactos y tesoros que había acumulado durante su reinado. Se dice que parte de su riqueza fue llevada a Roma para adornar los triunfos de Octavio y para enriquecer el tesoro romano. La historia de Cleopatra ha inspirado innumerables obras de arte, literatura, música y cine a lo largo de los siglos. Desde las obras de Shakespeare y las óperas de Mozart hasta las películas de Hollywood y las series de televisión contemporáneas, el legado de Cleopatra sigue vivo en la cultura popular y continúa fascinando a las generaciones actuales. Aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate, el legado de Cleopatra perdura como una de las figuras más intrigantes y enigmáticas de la historia antigua. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete y deja un comentario para apoyar el canal. Nos vemos en un siguiente vídeo.